Buenas noches y bienvenidos a un viernes más de Relatos de Misterio Foz. Yo soy su anfitrión Foz y en esta noche vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de Pachita. ¿Ella tenía poderes sobrenaturales realmente? Bueno, pues sean todos bienvenidos. Esto es Relatos de Misterios Foz, fantasmas, ovnis y sueños. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente comentando acerca de esta persona enigmática, Pachita, la chamana que realizaba trasplantes de órganos de forma milagrosa, así como se escucha. Esta información es de mexicodesconocido.com, así que muchas gracias a la fuente. En este momento, por supuesto, si ustedes desean hacer uso del micrófono, lo pueden hacer. Solamente es cuestión de abrir este micrófono para solicitar que la aplicación lo suba como hablantes y puedan dar su opinión de este tema o de cualquier otra anécdota o relato que ustedes nos quieran platicar. En este podcast básicamente se trata de compartir nuestras experiencias, a nuestros relatos, alguna anécdota que esté relacionada con fantasmas, con ovnis o con sueños y que por supuesto pudieran compartirnos. Este espacio de Twitter está siendo grabado para subirlo en nuestros demás espacios, en nuestras demás plataformas como lo es Spotify, TikTok y YouTube. Entonces, bueno, pues sabiendo esto, vamos a arrancar. Resulta que Pachita fue muy popular en tiempos no muy lejanos. Resulta que ella aseguraba que era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el Tlatoani Cuauhtémoc, lo que le permitía hacer milagros. Esta es hasta hoy conocida como la chamana más poderosa de México. Resulta que en México, el cual sabemos pues es un destino atractivo para los turistas de todo el mundo, por todas las atracciones naturales, playas, bellezas arquitectónicas, pero no solo por eso, sino también porque hay turistas, hay personas que les gusta explorar sendas esotéricas, el misticismo, chamanismo, grupos de subculturas como lo pueden ser los brujos y todas estas situaciones. Bueno, pues resulta que todas estas situaciones paranormales en realidad pues llegaron a ser muy populares en relación con el chamanismo, con Pachita, con varios brujos y chamanes, y que de hecho se cuenta que incluso presidentes como Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, hasta por ejemplo actores, actrices, cantantes, personalidades de la farándula tenían el objetivo de visitar a Pachita, esta chamana. Bueno, resulta que tal como lo estuvimos comentando en nuestras transmisiones pasadas, inclusive estaba interesado en Pachita el científico Jacobo Greenberg. En transmisiones pasadas estuvimos hablando de este científico que en realidad pues bueno, fue una persona que era escéptica, pero que gracias a Pachita empezó a investigar inclusive de estos temas. Hablamos de Jacobo Greenberg en la transmisión de las 3 desapariciones más misteriosas, y una de esas 3 desapariciones es precisamente de Jacobo Greenberg, quien después de estudiar a Pachita y de enfocar estos temas de manera científica, bueno, pues desaparece. Pero eso lo pueden escuchar más detenidamente en nuestra transmisión pasada. Bueno, pues resulta que de acuerdo a documentos escritos por Greenberg precisamente, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Ella fue abandonada por sus padres, así que fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseña a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se unió a las filas del revolucionario Francisco Villa, donde luchó. Sin embargo, ella siempre estuvo rodeada de pobreza, de muchas carencias. Resulta que ella, pues ni más ni menos que fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y hasta cantante en los transportes públicos.
Sin tratar de dar una mirada moralista de la situación, Greenberg, este científico, apunta a que todas estas experiencias que llevó Pachita forjaron un carácter sabio en ella, pues había enfrentado una realidad cruda, trascendiendo pues en el mundo que después ella incursionó, en el mundo del chamanismo. Asegura que debido a esta profundidad espiritual, Pachita habría desarrollado la capacidad de obrar de una manera pues que estaba fuera de toda lógica. Eso la llevaría a ella a convertirse en la chamana más poderosa de México. Dentro de esta transmisión tenemos, antes de continuar con la historia de Pachita, tenemos dos historias que contarles. La historia de un seguidor que nos envió su historia vía Twitter y que bueno, es probable que en unos momentos más se conecte. Esperemos que también de viva voz él nos pueda platicar un poco más de esta historia que yo les voy a leer. Es un mensaje que él nos envió a Relatos de Misterio Foz y que vamos a dar lectura, por supuesto. Y también de un sueño, una historia, un relato personal. Fue un sueño que tuve hace poco y que me gustaría compartir con todos ustedes para ver qué opinan, a ver si alguno de ustedes se anima a participar, a contarnos algo. Y bueno, por supuesto son bienvenidas todas sus participaciones. Bueno, pues resulta que continuando con la historia de Pachita, la cirujana mística, su fama se extendió por la década de los 70s, cuando en su consultorio en la enigmática Casa de las Brujas de la colonia Roma asistían personajes ahí en la Ciudad de México de todas las clases sociales. Pachita ahí realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo que inclusive estaba viejo y un tanto oxidado. Resulta que ella se dice que extraía los órganos dañados y colocaba uno nuevo, materializándolo a través de un portento. Al final Pachita cerraba la herida y simplemente colocaba sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. Durante estas operaciones que ella realizaba y que era capaz de realmente sanar, de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejido, manejaba estructuras que le permitían realizar estos trasplantes a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosal. Fue así como Pachita comenzó a ser muy popular, inclusive cuestionada, por supuesto, por médicos de la época, en donde ni siquiera los propios médicos, con los medios tradicionales, con un quirófano, con instrumentación especializada, eran capaces de curar como lo hacía Pachita. ¿Qué pasaba entonces con Pachita? ¿Qué hacía? ¿Qué era lo que ella tenía de don como para no solo curar al tocar a las personas, al estar en la presencia de ella, sino ir más allá, curar enfermedades graves, curar cánceres, trasplantar órganos dañados para sustituirlos por nuevo? ¿Qué es lo que pasaba con esta no bruja, sino era conocida como chamana? ¿Qué es lo que pasaba con ella? Pues resulta que pese a que la gente la buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones, estos dones que ella tenía, a ella misma. Pues Pachita aseguraba que su cuerpo era poseído, era tomado por el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, a quien ella llamaba hermanito. De acuerdo a Pachita, este Tlatoani habría sido el último poseedor de la facultad de hacer este tipo de cosas y que para hacer ello él requería un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente, cuerpo que Pachita le prestaba. Pachita salía de su propio cuerpo, según lo que narra parte de las narraciones y documentos de Greenberg. Se dice que ella salía de su cuerpo para de alguna manera entrara el espíritu de este Tlatoani, de Cuauhtémoc, porque se dice que Cuauhtémoc hacía las mismas prácticas en su época y que
Él, al desear continuar ayudando a la gente, bueno, pues lo que él hacía era tomar su cuerpo. Resulta que Pachita se introducía en un trance, transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que se han hecho mención, este tipo de trasplantes de órganos, de curaciones. Y al momento en que el espíritu de Cuauhtémoc tomaba posesión de su cuerpo, bueno, pues ahora sí que una posesión positiva, ¿verdad? Para curar, empezaba a hacer estas curaciones. Resulta que Cuauhtémoc, en el recinto de estas operaciones, empezaba con estas obras, y era algo, según varios testigos a los cuales curó, que son testimoniales, que hasta la fecha existen y están plasmados en los documentos de Jacobo Greenberg, quien fue quien la estudió, digamos, estudió esos eventos y los plasmó. Pero ¿cómo era que Bárbara Guerrero, Pachita, lograba hacer esto? Resulta que este fenómeno atrajo, como hemos comentado, a diversos investigadores como Jacobo Greenberg, y no solo científicos, sino de varias distintas disciplinas. Por ejemplo, entre ellos el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky, y también al ex jesuita Salvador Freixedo. Ellos se especializaban, sobre todo Salvador Freixedo, en el estudio de lo paranormal. Ambos personajes tienen testimonio de lo que se realizaba y de lo que Pachita hacía más allá de pues lo que aparentemente era la realidad. Resulta de que el escritor y director de cine Alejandro relata lo que voy a leer a continuación. Según palabras del propio Alejandro, él dice: yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Lloré sin pudor, sin vergüenza. Dio el último tirón y me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre cerrando la herida, y al momento desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. Muy bien. Comenta la persona que si es que se trataba de la prestidigitación, que la ilusión era perfecta. No se explicaba, me imagino, en su momento no se explicaba lo que estaba pasando, y es que este es solo uno de varios testimonios de personas que visitaron a Pachita y que los curó. Se pasaba de voz en voz, de boca a boca, lo que Pachita hacía, y era supremamente impresionante. Ahora, por su parte, Freixedo mencionó también sobre su relato, su cuento, su testimonio con Pachita, que a continuación vamos a leer. Freixedo cuenta: yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que había abierto en el enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo. Entonces eso fue lo que vio, lo que presenció esta persona, y que, bueno, pues lo cuenta de una manera muy sorprendente, ¿cierto? Y bueno, resulta que Pachita está relacionada, se dice, con la teoría sintérgica, en donde todo es uno. Resulta que esta teoría está relacionada, o pudiera estar relacionada, con la situación sobrenatural y las acciones, las situaciones, los milagros que ella hacía. Fueron varios los investigadores y curiosos también que visitaron a Pachita. Jacobo Greenberg, por supuesto, uno de ellos, quien buscaba respuestas a lo que sucedía.
Resulta que Jacobo fue o es, no sabemos, porque él está desaparecido, quien propuso esta teoría, la teoría sintérgica. Esta teoría proponía o propone que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin obsesiones conceptuales, resulta que este científico Greenberg mencionaba que este campo es el mismo que algunos físicos nombran como campo preespacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, objetos con forma y figura. Bueno, es adentrarse en situaciones demasiado por demás complejas, en situaciones que, bueno, Jacobo Greenberg trataba de estudiar de manera científica. Digamos que pudiéramos decir que muy pocas personas, extremadamente pocas, se atreverían a explicar lo que Pachita hacía de manera científica, pero eso sí, muchos testimonios de, digamos, lo que hacía Pachita, ¿no? Curando a las personas. En la actualidad se dice que pues existen personas que efectivamente tienen este don de curación. Es muy común que, solo que no se cuenta mucho, no se dice mucho, es muy común cuando personas o familiares tienen a una persona que pues se le presentó alguna enfermedad, tal vez algún cáncer, alguna situación de malformación orgánica, alguna situación grave. Aún hoy en día, hoy en el 2024, es muy común que se visite a muchos chamanes, muchos tipos de brujos, digámoslo, y que tienen poderes de este tipo. Digamos, el don de curación. Lo que sucede con Pachita es que ella iba más allá, no solo a la curación, sino a la intervención, digámoslo así, quirúrgica en las personas, sustituyendo sus órganos. Es decir, no es un relato de una sola persona, sino son relatos de varias decenas de personas que la visitaban para ser curados. Hoy en día Pachita tiene aún, por supuesto, digamos, esa fama o popularidad hoy en día, después de tantos años, que por supuesto pues la convierte en esta persona enigmática, esta persona que pues hasta la fecha no nos explicamos cómo lo hacía, ¿no? Y que por supuesto me parece que es un caso de estudio que pudiéramos seguir hablando de él muchísimo y que es extremadamente interesante. Bueno, pues a continuación les quiero agradecer a los que están conectados en esta noche aquí en Relatos de Misterio Foz. Les recuerdo que este espacio de Twitter está siendo grabado para convertirlo en podcast una vez editado y subirlo a nuestros espacios o en nuestras plataformas de Spotify, de TikTok y de YouTube. Si alguno de ustedes quiere hacer uso del micrófono, por supuesto lo pueden hacer. Solamente es cuestión de pedir la palabra aquí en este espacio de Twitter, en el micrófono que está en la parte inferior derecha, y ustedes puedan contarnos su propio relato de misterio Foz, de fantasmas, de ovnis o de sueños. A continuación me gustaría platicarles acerca de el relato que nos manda uno de nuestros seguidores. Resulta que yo les he comentado, por supuesto, si ustedes quieren hacer el envío de sus relatos o si ustedes tienen también alguna evidencia en audio o en video o fotográfica, lo puedan hacer. Ya uno de nuestros seguidores nos envió una foto de lo que al parecer pudiera ser un ovni, un objeto volador no identificado. Ya hemos hablado también al respecto, un ovni que
al parecer era como una transparencia de color verde. Varios videos de este tipo han salido a la luz y en este caso a ella le tocó, a nuestra seguidora que nos envió este video, esta foto, le tocó presenciar esto y tomarle una foto y es la foto que está en nuestro espacio aquí de Twitter, la foto del 5 de julio. Sin embargo, en esta ocasión tenemos el relato de uno de nuestros seguidores. Él es uno de nuestros seguidores más, digamos, atentos a nuestras transmisiones. Estaba esperando a que se conectara para contarlo con él aquí presente. Tal vez tuvo algún contratiempo. Nuestro seguidor Jesús. Bueno, yo creo que nuestro seguidor Jesús puede escuchar la grabación, por supuesto. Él es @MrSandman091 quien nos envía esta interesante historia y que, bueno, pues a continuación vamos a darle lectura. Bueno, por supuesto, gracias Jesús por enviarnos tu historia. Voy a darle lectura y bueno, si es necesario, pues me detendré en ciertos puntos en caso de que pueda pues dar una opinión de ese punto, o bien que alguno de ustedes quiera opinar también, por supuesto. Bueno, la historia de Jesús dice así. Hace algunos años aún vivía en la ciudad de Chihuahua, en la casa de mi madre. Estábamos solamente mi perrito y yo. No recuerdo realmente el por qué mi mamá no estaba en la casa, pero estaba solo con mi perrito. Mi perro siempre ha sido muy tranquilo. Le podía pasar un gato enfrente y él jamás hacía nada. No se movía, no gruñía, no ladraba ni nada. El primer año que estuvo con nosotros, mi mamá creyó que era mudo, porque no ladraba, no hacía nada. Pero sí lo había escuchado ladrar en algunas ocasiones, y empezó a ladrar cuando una prima nos llevaba a su perrita, que, por cierto, esta perrita ladraba mucho. Pero igual, mi perro nunca fue tan ladrador. Regresando una noche, estaba yo en mi computadora, en la cama, y mi perro estaba del otro lado de la cama. Estaba durmiendo. Y recuerdo que yo tenía la luz apagada. Como estaba yo muy concentrado, no me di cuenta de que mi perro se paró en la cama y empezó a ver hacia la ventana, que como era de noche y estaba la cortina cerrada, empezó a gruñir muy fuerte. Bueno, aquí me gustaría detenerme para comentarles algo que tal vez ustedes ya sepan o ya hayan escuchado. Resulta que sí, efectivamente los animales tienen, digamos, la capacidad extrasensorial, por llamarle de alguna forma, de escuchar y de ver inclusive cosas que los humanos, el ojo humano, la frecuencia con la que puede ver el ojo humano no puede captar. Por supuesto, el oído de los animales y el olfato, sobre todo en los perros. Cómo es que es muy común que un perrito, un gatito, tal vez esté viendo a un lugar donde no hay nada, o esté ladrando, gruñendo a un rincón en donde aparentemente no hay nada. En mi caso yo no tengo mascotas, pero pienso que si tuviera y algún día hicieran algo así, pues sí, sería por supuesto un relato para contar aquí en este espacio, pero sí me daría mucho miedo. Pero vamos a ver qué pasó con Jesús. Entonces dice: como era de noche y la cortina de la ventana estaba cerrada, mi perro empezó a gruñir muy fuerte, raro en él, porque no lo hacía con mucha cotidianidad. Me imaginé que quizá algún gato estaba pasando por enfrente de la ventana, pero me extrañó mucho que se pusiera a gruñir. Entonces empecé a sentir un escalofrío y, tratando de tranquilizar a mi perro hablándole, este seguía gruñendo. Pero entonces me percaté que no estaba gruñendo a la ventana, sino hacia abajo de la ventana. Prendí la luz de inmediato
y mi perrito dejó de gruñir y se quedó sentado en la cama. Pasó un rato y él siguió tranquilo y yo regresé al computador. Al rato me dieron ganas de ir al baño y salí de mi cuarto. Todo estaba oscuro, pero como conocía la casa, nunca prendía las luces. Así que empecé a caminar hacia el baño, cuya puerta estaba enfrente de la puerta de la recámara de mi mamá. Y al ir avanzando dentro de la misma oscuridad de la casa, noté un bulto negro, como si fuera una bolsa negra de basura, y empecé a recordar que cuando habría yo dejado una bolsa en la puerta de mi mamá, o incluso pensé que ella lo había hecho. Aquí me acordé, haciendo otra pausa, porque ya me empezó a dar escalofríos. Aquí recordé en una transmisión con una seguidora, Luisa, que nos platicaba precisamente de algo por el estilo, en donde ella trataba de echar agua bendita y algo le tiró el frasco donde tenía el agua bendita. Esa, precisamente así se llama la transmisión, algo tiró, alguna energía o algo tiró mi agua bendita. Y ella hablaba mucho de las esquinas y los rincones. Entonces recordé eso y tal vez pudiera llegar a relacionarse un poco. Bien, continúo aquí con el relato. Dice así: empecé a tratar de recordar si yo habría dejado una bolsa de basura en la puerta, o incluso si mi mamá habría llegado y lo habría hecho. Pero descarté, sin embargo, ambas posibilidades, porque mi perro se alegra mucho cuando mi mamá llega a casa y yo lo habría notado. Pero cuando fui avanzando más y estaba más cerca, vi que eso no era una bolsa de basura, sino una cosa que estaba como en cuclillas, con los brazos como tapándose la cabeza. Yo alcancé a ver sus ojos, eran como blancos, pequeños, dentro de unos huecos negros. Cuando vi esa cosa, que sentía que me veía fijamente, empecé a caminar de vuelta a mi habitación sin apartarle la mirada, y cuando llegué, inmediatamente cerré la puerta. En eso mi perrito ya estaba alterado de nuevo, pero ya no ladró, y claro que dejé la luz prendida el resto de la noche. No recuerdo si al día siguiente o días después me encontré con una amiga que, según esto, era como vidente. Le empecé a contar que la otra noche me había espantado y no me dejó terminar. Me calló, diciéndome que sí, es una sombra, pero no es grande, siempre está como por el piso. Eso fue lo que me dijo. En ese momento me quedé atónito, porque solo le había platicado a mi mamá y a nadie más. Esta misma amiga me dijo que prendiera una vela y rezara un salmo de la Biblia, pero ella misma, cuando la volví a ver, me dijo que esa cosa ya no estaba en mi casa. Este es uno de varios sucesos que me ocurrieron cuando viví en esa casa. Bueno, wow, ok. Jesús, arroba Mr. Sandman 091, muchísimas gracias por esta historia. Definitivamente tu amiga sí era vidente, ¿verdad? Porque si ella sabía lo que estaba pasando sin siquiera tú haberle contado, definitivamente ella era vidente, ¿no? Tenía la facultad de ver más allá. Y sí, te lo describió, ¿no? Una sombra que estaba pequeña, y que estaba en tu casa, pero que, bueno, ya te comentó que después ya no estaba. ¿Qué sería esto? ¿Qué pudiera llegar a ser esto que Jesús vio ahí en su casa y que su perro también detectó? Tal vez un duende, tal vez un ser pues que de repente visita las casas, un ser que murió o un ser que nunca vivió. ¿Qué pudiera ser? Si alguien de ustedes quiere darnos su opinión, por supuesto lo puede hacer. Y nada, agradecer de nuevo a Jesús, arroba Mr. Sandman 091, si lo quieren seguir, uno de nuestros seguidores aquí en este canal, en este podcast o en este espacio.
de Relatos de Misterio Foz. Bueno, pues vamos a entrar a continuación a la última parte de esta transmisión. Fíjense que este espacio se ha caracterizado por tener relatos que son, es decir, no solo dirigidos a fantasmas o a ovnis, que son dos cosas que me apasionan desde que tengo conciencia, sino también de sueños. Yo tengo la característica muy particular que nunca he, presenciado algo así, digamos, despierto, estando totalmente consciente. Sin embargo, he experimentado cientos de cosas estando dormido, en sueños, de todo tipo. Parte de, de las razones del por qué comenzamos con este espacio de Relatos de Misterio Foz fue ese, que trataba de encontrar la manera de documentar, en este caso en audio, todo lo que me pasaba en sueños. Hay muchísimos que no he contado, pero cada vez que me pasa algo trato de contarlo aquí en este espacio para que pues se quede documentado y pues más personas por supuesto puedan escucharlo. Resulta que les voy a platicar el último sueño que tuve y es algo que pues no me lo explico, es muy extraño y bueno, si alguno de ustedes quiere opinar de esto, por supuesto lo puede hacer. Resulta que en mi sueño era como que estaba amaneciendo. Yo estaba en mi cama, la reconocía totalmente, pero lo raro era que yo no estaba dentro de mi recámara, sino que yo estaba en la cochera, o sea, la cama estaba en la cochera, estaba afuera. Entonces yo me despierto y digo, pues ¿por qué estoy afuera, no? ¿Por qué estoy aquí? Reconocía yo mi fraccionamiento, reconocía las demás casas, reconocía todo, pero que mi cama estaba afuera. Entonces dije, bueno, pues quién sabe. Entonces ya no le di, como que en el sueño no le di más importancia, me desperté, pero como que no había luz, porque había, o sea, todo estaba muy callado, y no era como que estaba amaneciendo, pero no estaba totalmente claro todo. Era como que cuando todavía estaba un poco oscuro, había mucho silencio y ninguna luz prendida, ni las luces de las calles, ni nada. Entonces, de pronto varios vecinos salen de sus casas y me voltean a ver y me dicen, ¿qué estás haciendo ahí? Vámonos, ya viene. Así me decían. Y yo, ¿cómo qué? ¿Quién viene? ¿Por qué? Me dice, rápido, ya ni siquiera hay electricidad, ya viene. Entonces que yo les decía, pero ¿quién viene? ¿De qué están hablando? Entonces en eso, desde lejos se ve, yo puedo ver como una energía, como una neblina, como un grupo de nubes, pero de esas nubes negras, como que se va apoderando de todo el cielo y viene de lo lejos hacia nosotros, esa cosa. Entonces, que yo me asustaba mucho, yo les decía, ¿qué es eso? Y luego, pues lo que viene, es que ahí viene, vámonos. Y que cuando avanzábamos en las calles, porque yo era como que también trataba de huir junto con ellos, y cuando estábamos avanzando en las calles, muchas personas de los alrededores igual estaban corriendo en sentido contrario de esa bruma, de esas nubes negras, de esa energía rara que venía, que se acercaba. Entonces resulta que cuando... Ay, perdón, es que me desconcentré porque enfrente de mí les platico que hay una televisión y acabo de voltear a la televisión y como que vi como algo que se movía, pero yo creo fue mi imaginación por el sueño. Bueno, ok, en fin. Entonces, pues sí, o sea, en el reflejo de la televisión, ¿no? Cuando están apagadas, pues se alcanza a ver un poquito del reflejo, pero yo creo es mi sugestión por el sueño. Porque, bueno, en fin, en el sueño sí se veía, yo veía cómo se acercaba la bruma, esa bruma negra.
Bueno, entonces cuando bueno, porque esa bruma, a pesar de que nosotros estábamos tratando de huir de esa bruma, sí nos alcanzaba. Y cuando nos alcanzaba esa bruma, era como que yo me teletransportaba a mi patio, como que esa bruma me agarró de la calle y me llevó a mi patio. Cuando yo estaba en mi patio, las puertas de mi patio que dan a la calle estaban abiertas. Entonces que yo decía, pues ¿por qué está abierto todo? Pero era como que no me sorprendía de haberme teletransportado. Simplemente lo había hecho y yo, para mí era algo como sin importancia. Entonces, cuando yo salgo de la cochera, perdón, del patio hacia la calle, varios vecinos se me acercan y me dice, ¿por qué? Y que yo les decía, ¿qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué él está ahí? Y yo les decía, ¿quién? Lo que trajo la bruma. Y que yo les decía, ¿cómo? ¿Que a quién trajo la bruma? No entendía nada. Pues resulta que ellos estaban apuntando a un niño que estaba en mi patio. Entonces que yo volteaba y que ya veía yo a este niño. Pero el niño estaba como con la cabeza agachada, como triste, volteando al piso, así con sus brazos como cuando estás muy cansado. Y que yo le decía a él, oye, ¿quién eres? Y que en eso varios vecinos, me acuerdo que eran como 3 señores, que me decían, no le hables, él no está bien. Ah, canijo, ¿cómo? Y ellos entraban a mi patio, los 3 señores, porque era como que me estaban viendo desde fuera y luego deciden entrar al patio. Y estos 3 señores era como que agarraban al niño, uno como que lo agarraba de los brazos, el otro lo agarraba como de la cintura y el otro de la cabeza. Y que cuando ellos me decían, aléjate porque él no está normal, entonces yo le decía, ¿cómo? Y cuando de pronto empezaron como a orar y le ponían la mano en la cabeza al niño, y el niño era como que se empezó a resistir, volteó su cabeza hacia arriba y empezó a gruñir de que ¡Uah! Y yo, ay canijo, ¿qué está pasando? Pues porque el niño está así en mi patio y la bruma y todo, ¿no? Entonces me dicen los señores, aléjate, vete para allá, vete para allá, para la calle. Y que yo me iba para la calle como con más vecinos que estaban ahí como observando, como viendo. Y mientras esos 3 señores estaban así con el niño. Entonces yo me acuerdo que me empezaba a dar mucho miedo porque yo decía, pues, ¿qué está pasando, no? Y luego en mi patio. Y me empezó a dar mucho miedo, yo empezaba a orar también, pero como no deseando haberme despertado porque era un sueño muy real, yo no, como que no tenía conciencia de que estaba soñando, pero yo empezaba a orar en el sueño. En cuanto empiezo a orar, ahí me despierto. Y es como algo muy común en mis sueños. Empiezo a rezar y me despierto. A veces me doy cuenta que estoy soñando y empiezo a orar y me despierto cuando son sueños así que me dan miedo. Pero a veces no me doy cuenta que estoy soñando, como este sueño. Sin embargo, empecé a orar y me despierto. Es muy común. Hace mucho no había tenido ningún sueño y ahora que lo tuve, pues fue muy extraño, por demás extraño. Y hasta ahí llega el sueño. Bueno, pues en realidad sí, no sé el significado. En realidad ni siquiera lo he buscado, me he puesto a ver qué pudiera ser, pero así pasó, así fue la anécdota, así fue el sueño. No sé qué significa, creo que no lo quiero saber, pero si alguno de ustedes sabe de sueños y me quiera comentar qué pudiera ser, pues por supuesto me lo puede decir en esta transmisión o en otras transmisiones que por supuesto iremos teniendo a lo largo de las semanas. Bueno, pues es momento de terminar con este espacio, no sin antes agradecerles mucho que se hayan conectado a él el día de hoy con esta información, estos relatos, esta documentación primero de Pachita, si tenía poderes sobrenaturales reales, luego con el relato de Jesús, que por supuesto le agradecemos muchísimo a Jesús, @MrSandman091 por si lo quieren seguir, y con la tercera historia o el tercer relato, que pues por supuesto es sobre Pachita, sobre mi sueño. Primero de Pachita, luego la historia de Jesús y al final mi sueño. Perdón por desconcentrarme tanto, pero creo que es la primera vez que tengo transmisión y que
estoy como alucinando, viendo cosas. Bueno, tal vez si me pasa algo, yo les pudiera contar en transmisiones futuras si me pasa algo más adelante. Pero así nos está pasando en estos momentos. Bueno, Disculpa que te interrumpa, sí, pues buenas noches. buenas noches. Hola, ¿qué Pero sí se tal? está escuchando como cierta interferencia en los relatos que estás contando, se escucha como cierta interferencia con el micrófono. Ok, eso también es novedoso. Se Ok, escucha así como un pitido como cuando estás editando un video y falla algo y se escucha así como un pitido, lo que siempre se escucha desde hace muchos años. claro. Y haz de cuenta que tengo mi celular en la ventana de la cocina y estoy fumando y tenía mi cigarro bien colocado en el cenicero, entonces el cigarro como que rebotó para atrás y se cayó. Entonces no sé si se deba a la transmisión o qué es, un poco de onda. Exacto, Punk 287, muy buenas noches. Sí, sí, también a mí me están sucediendo cosas aquí en donde estoy haciendo la grabación y ahora con lo que nos comentas tú del cigarro. Wow, bueno, sí, por supuesto, es decir, al estar recordando relatos, pues sí pudiera ser, ¿verdad? Que de pronto energías, ¿no? Se comiencen a manifestar cómo es que vemos en otros podcasts, en otros videos, que es algo común. Bueno, lo que se recomienda, por supuesto, pues es siempre tratar de racionalizar las situaciones, siempre tratar de, ¿por qué no, verdad? Conseguir nuestros muchas veces usamos crucifijos, coliges, rosarios que podemos usar, protecciones, ¿cierto? Pero bueno, vaya, no deja de ser algo interesante, algo enigmático, algo para seguir contando, como esta mini experiencia que te acaba de pasar a ti, Pong. Y bueno, pues si alguien más, por supuesto, en transmisiones futuras nos quiere platicar, lo puede hacer. O que le pase algo, pues mire, qué interesante, ¿no? Digo, no solo fantasmas, también de ovnis y por supuesto de sueños. Bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias Punk 287, Kitty Cat y Daniela por esta transmisión. Como les digo, pueden escuchar ya la transmisión editada en nuestros demás espacios, como lo son Spotify, YouTube y TikTok. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar entonces la transmisión. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos esta noche. Esto ha sido Relatos de Misterio Foz, fantasmas, ovnis y sueños. Yo soy su anfitrión Foz y nos vemos hasta la próxima. Gracias.